Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Apoye también los salesianos que forman jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, leí dos noticias agradables. El Banco de Reserva financia pymes por 16,000 millones de pesos. Eso está muy bien. Porque las pymes son pequeñas empresas, familiares, muchas, microempresas, y hay que ver el esfuerzo que hace una persona, un emprendedor de una pequeña institución con crédito limitado y además el servicio, brindar el servicio también es difícil, tiene el que desplazarse probablemente a vender el producto que pueda fabricar en su pequeña empresa, y eso es un trabajo bien complicado. Además, no tienen acceso al crédito, pocos activos, las garantías son prácticamente escasas, muy mínimas. Entonces, un gesto que hay que valorar mucho y hay que reconocerle al Banco de Reservas ese esfuerzo por impulsar esas pequeñas empresas, repito, muchas veces familiares, de emprendedores, muchas veces también la gran mayoría de las veces jóvenes, y todavía la gran mayoría, más veces la gran mayoría de mujeres, que es muy importante darle apoyo a las mujeres. Entonces eso está muy bien. Otra noticia que me agradó fue una licitación pública que vi hoy, que hace la Agencia para el Desarrollo de Corea, para la Cooperación y el Desarrollo de Corea, la COICA. Señores, son de esos esfuerzos
que hay que anunciarlo, hay que promoverlo, porque son cosas que no pueden pasar inadvertidas. En una última página de un periódico, en el área quizá comercial, donde aparecen los anuncios clasificados, aparece ahí que la COICA llama a un concurso de supervisión para un centro vocacional que va a construir por 94 millones, casi 95 millones de dólares en Montecristi. Óigase bien. Señores, eso debe sentirse uno orgulloso los dominicanos, que un país como Corea del Sur, un país, señores, que después de la guerra del 50, la guerra de Corea, quedaron las dos Coreas, quedaron destruidas de la guerra. Y esa Corea del Sur, señores, esa gente tenía barrios más hacinados que los nuestros, que esos que están ahí en las orillas de los ríos Sama e Isabela. Peores que los de Guajimía y esas cañadas, o ¿cómo que le llaman a una? La que sé yo, que del diablo, la cañada del diablo. En Corea del Sur habían esas zonas hacinadas, tugurios. Y ese país hoy debe ser la 13ª o 14ª economía del mundo. Óigase bien. Una Corea dividida, que la dividieron en la del norte y la del sur. La del sur, ese pedazo que le tocó a esos coreanos, han hecho la 13 o 14 economía del mundo, señores. Y pensar que California es la 5ª, ustedes están oyendo, el Estados Unidos, que el señor Trump quiere hacer grande, que yo no entiendo ese mensaje. Porque si California es un estado de Estados Unidos y es la 5ª economía del mundo en cuanto a PIB, a riqueza producida por ese estado de los Estados Unidos. Pero bien, Corea, señores, es un país que ha salido adelante. Su industria pesada y industria ligera primero y después la industria pesada de alta tecnología. Y hoy Corea, fíjense cómo, nos aporta 95 millones de dólares para la construcción de ese centro vocacional en Montecristi, cosa que está muy bien, porque hay que formar a la gente. Y ese esfuerzo coreano sale allá en una página, última página, yo lo leí en el Listín Diario, uno porque tiene que leer todo. Perdón. Y leí esa nota de solicitando o de contratación con fines de contratar una compañía que haga la supervisión y todos esos trabajos, que son trabajos muy complicados y además que necesitan de experiencia en diseño, de cómo van la distribución y esas cosas, talleres, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo muy especializado. Pero lo que quiero destacar es ese esfuerzo para el desarrollo de esa zona que hace la República de Corea del Sur con República Dominicana. Y eso hay que saludar, ese esfuerzo, esa contribución de Corea. Me gustó esa nota que pude apreciar, porque eso es lo que necesitamos. Muchos proyectos vocacionales, no vacacionales, para los teteos y vacacionar, que si lo dejan a muchos jóvenes, terminan siendo eso, bacanales. Jóvenes sin oficio y sin beneficio, viviendo de esa industria delictiva, de la venta de drogas y de todo este comportamiento urbano proletario, los jóvenes dominicanos, y no tienen futuro. Entonces, tiene que ir la autoridad, ejercer el poder, la arbitrariedad, la fuerza,
la coerción, y entonces los muchachos se alteran, se ponen difíciles y se convierten en gente agresivas. Pero si le llevamos, si arrimamos a esos jóvenes esos esfuerzos técnicos vocacionales, es una gran contribución a la sociedad que va formando todos esos jóvenes que van subiendo, que son el futuro del país. Explíqueme usted. Así que hay que saludar ese esfuerzo de la República de Corea, de sus diplomáticos en el país, los que manejan la COICA, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional de Corea. Muy bien, excelente eso. Está muy bien. La COICA. Bueno, entonces, hoy vimos que Educación presentó la agenda educativa. Entonces se anuncia con bombos y platillos, se anuncia que se va a incluir la asignatura de moral y cívica. Es decir, retomar aquellas clases de ciudadanía, porque creo que ahora le llaman así, que nos brindaban a los estudiantes de las escuelas primarias en los tiempos de la dictadura, del jefe, del generalísimo, el benefactor y padre de la patria nueva. Pero recuerdo que todavía esa materia se daba en el bachillerato. En el bachillerato, en primero o en segundo, creo que en el primero de bachillerato, en Santiago por lo menos, yo recibí educación cívica por parte del profesor Curiel, me acuerdo, un hombre integérrimo, creo que era el director de la banda de música de Santiago, pero un hombre con una cultura extraordinaria y una formación profesional y humana integérrima. Entonces, yo creo que esa es una asignatura útil, muy útil para los niños y los jóvenes que puedan captar, por lo menos que se le diga cómo deben ser buenos ciudadanos. Aunque lo veo más casi eufemístico, porque a quien hay que darle moral y cívica o ciudadanía es a los docentes, a los maestros. ¿Por qué? Porque son centenares o probablemente miles de horas las que se pierden porque estos caballeros y damas que se hacen llamar docentes o maestros abandonan las clases en protestas, continuamente en protestas. Entonces el Ministerio de Educación tiene que hacer un esfuerzo por controlar a sus docentes, a sus empleados, porque son empleados supuestamente, pero esta gente no actúan como empleados. Ellos actúan como adversarios, como contrincantes del Ministerio de Educación, pero se sabe que los docentes son empleados del Ministerio de Educación. Pero yo creo que se ha hecho ver que los maestros no son empleados de educación, que el jefe de un maestro no es el ministro, sino los sindicalistas, el presidente del sindicato, es el jefe de los maestros. Entonces yo creo que lo que hay que revertir es ese compromiso, que los maestros sepan que el jefe de ellos es el ministro de Educación, que no son los dueños del sindicato, voceros y únicos, no. Entonces, que hay que bajar línea de que los maestros tienen que estar formados, bien formados para ser maestros, para ser docentes. Por tanto, creo que eso no es más que un eufemismo, esa agenda educativa, porque vamos a seguir en lo mismo, las mismas deficiencias en educación. Falta de aula, falta de maestros, maestros incapacitados, el relajo de las ausencias, las plantas físicas deterioradas, falta de aulas y al mismo tiempo falta también
de autoridad en los centros educativos. Por lo menos policías escolares o algo, que alguien a quien respeten o por lo menos pueda revisar los estudiantes que llegan ya hasta con armas a las escuelas. Entonces hay muchos problemas que hay que resolver y que esta agenda presentada así es una forma más de, yo diría, una forma eufemística de querer hacer de educación un sistema manejable sobre la base de la palabra y hablar. Yo creo que se necesita más energía y más muñeca, como se dice. Bueno, el presidente ha recibido un premio de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, pero con la foto que salió el presidente ahí, con los sindicalistas que salió el presidente ahí, uno sabe que esa no es la foto más agradable para uno creer en ese homenaje o en ese reconocimiento que le hacen al presidente. Se ve como que si eso fue cabildeado por esos voceros de todo y único, especialistas en mitología obreril, como le hemos llamado nosotros, porque el presidente lo que luce es que está entre 4 empleados, los 3 sindicalistas entrecomillados, y el ministro de Trabajo, que el ministro es un subalterno del presidente, pero los otros 3, los supuestos sindicalistas, son empleados, lucen como empleados del gobierno. Entonces el presidente está ahí como entre 4 empleados que le han dado un reconocimiento que parece que le entregaron ahí de la OIT, tal vez por un cabildeo de esos especialistas, que son especialistas, esa es la verdad, son la gente que tienen todo el tiempo como vocero único de el pretenso o supuesto movimiento obrero dominicano. Miren esa foto. Díganme ustedes si esos 3 caballeros que están, excepto el ministro, porque repito, el ministro está muy bien ahí. Y es un hombre prudente también, el ministro de Trabajo, porque hay que decirlo así también. Pero miren los 3 que soportan ese cuadro, señores. Son 3 empleados del gobierno, porque así es que actúan. Pero son 3 voceros de todo y único y especialistas en mitología de los obreros, del sindicalismo obreril en este país, porque están en todas y derivan beneficio de todo. Y ya lo que falta, como se dice, que pertenezcan al vergonzante parentesco familiar que pueda haber entre ellos, porque ya es algo como es algo ya tan familiar ver esos 3 personajes del sindicalismo súper ricos. Hay uno que se le señalan riquezas inconmensurables, que es hasta diputado. Oigan cómo es que oigan los sindicalistas de este país, por dónde que andamos. Pero le ha ido muy bien con la democracia, esa es la verdad. Le ha ido bien de verdad con la democracia. Señores, hoy yo vi un tuit por ahí de doña Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es una señora que fue presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica por los demócratas. Ella es demócrata del estado de California, que es un estado que está rebelde contra Trump. Y ella hizo unos señalamientos que están ahí. Yo quisiera que Eri, yo no sé si Eri me lo puede poner ahí, poner a la señora, ahí está Nancy, pero debe estar en inglés, ella debe estar hablando, ahí Nancy está hablando en inglés, pero Nancy lo que le reclamó al presidente Donald Trump es precisamente algo muy serio, pero muy puntual. Ella le dijo lo siguiente: mire, caballero presidente Trump, usted ha sido muy diligente, vamos a decir, ya eso soy yo, esa no son las palabras de ella, pero ella dice que el señor Donald Trump, el 6 de enero, cuando ella era presidenta de la Cámara de Representantes, cuando el asalto
por todo ese gavillerismo, porque la violencia no puede ser maniquea. Y parece que el maniqueísmo funciona con el señor Donald Trump. Es decir, hay una violencia buena y hay una violencia mala. El 6 de enero de 2020, esa dama casi pierde la vida porque los tigres, esos delincuentes y todo ese grupo de fascinerosos que fueron y asaltaron el Congreso de los Estados Unidos, no la encontraron a ella, pero la matan. Ella porque se escondió, pero el fin era golpearla o matarla, como hubo algunos policías que murieron y creo que un manifestante de ellos. Entonces, ella dice que se cansó de llamar al Palacio, a la Casa Blanca, llamando a Trump para que le enviara a la Guardia Nacional allí, porque era un asalto al Capitolio. No a las calles de Washington, al Capitolio. ¿Y qué hizo Donald Trump? No respondió. No, ahí no era necesaria la Guardia porque eso lo mandé yo. Ahora, dice ella, ¿y por qué usted manda a la Guardia ahora, a la Guardia Nacional? Ahora sí la manda a California. ¿Y por qué el 6 de enero no lo mandaron? Entonces, eso se llama maniqueísmo político. Una actitud maniquea, que no es propia de eso que yo estoy llamando el manicomio de Washington, porque esa cosa, un presidente tiene que actuar con coherencia, señores, con coherencia. Entonces, Donald Trump está actuando como si fuera un nuevo Führer. Eso no puede ser. Entonces, ahí hay un pleito con el gobernador de California y esas autoridades de alcaldía y cosas de eso. Y eso es lo que va a traer una descomposición en los Estados Unidos. Y lo dije claro. El señor Donald Trump ha creado el extraordinario espectáculo de pensar él que está creando una verdadera revolución virtual, digo yo, de que Estados Unidos tiene que ser grande. Que yo nunca voy a entender que no lo sea, pero con el resultado que lo que va a dejar es una verdadera contrarrevolución. Hoy hay más de 10 o 15 ciudades norteamericanas en protestas, muchas de ellas violentas, protestas callejeras, peligrosas y dañinas, porque no se puede protestar quemando propiedades privadas y públicas, porque eso no está correcto. Y hay que mandar la guardia y hay que mandarla para que ayude a la policía, pero las policías están también hasta negadas. Algunas policías, vi que en Seattle hay policías que se niegan a salir con la Guardia Nacional. Igualmente en Los Ángeles, ahí en la zona de California. Entonces, eso hay una situación en Estados Unidos que va a derivar en más desgracias probablemente. Porque usted no puede actuar en forma maniquea, repito. Mi violencia es buena, pero la violencia del otro es la mala. Así no se puede gobernar un país, y menos este país, que se llama la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos.
Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, la situación de Haití es una situación patética, como se dice ya eso. Pero lo penoso es que nosotros estemos actuando todavía como de buena fe con una situación tan grave como esa. Primero, dice Naciones Unidas que ahí hay problemas hasta allá de abastecimiento de comida. Léase, una hambruna ahí. La gente no va a coger para el mar, tratará de entrar por aquí y habrá que matar, asesinar, como se dice, frenar o tratar de frenar o lo que fuere a la gente que puedan entrar por allí. Y fíjense ya el comportamiento que hay en la frontera, de pedreas, de irrespeto a la autoridad tiene que disparar ya heridos y ahorita vendrán los muertos, indiscutiblemente. República Dominicana, las autoridades de este país no se llevan de nadie, porque ellos saben, son, como dicen, todos y únicos, voceros y dirigentes mandatarios del país. Léase el presidente y todo su gobierno, el gabinete. Nadie le puede sugerir nada porque sobra las sugerencias. Entonces, es penoso. Nosotros dijimos, la única forma de resolver el problema haitiano, si es que la República Dominicana quiere enfrentar, no que la crisis la resuelvan en Haití los dominicanos, e incluso evitar que nosotros tengamos que hacer lo que estoy acabando de decir, de que tengamos que disparar y matar muchísima gente ahí, o herir. La única forma, dijimos nosotros aquí, es forzar a China y a Rusia, pero este gobierno no va a entrar en eso. Y los tres presidentes, expresidentes, tampoco tienen la idea, parece, o no son partidarios de ese método, de que se presione a China y a Rusia, que son los miembros del Comité de Seguridad, porque le han enviado una carta que no le van a hacer caso. Y la prueba es que las mismas Naciones Unidas dicen, miren, en Haití hay un peligro, no hay comida, millones de gente que están expuestos al hambre. Todo eso va a complicar más Haití, pero el gobierno dominicano está clamando en el desierto, como se dice, en unas, qué sé yo, llamando a la mano de Dios. Uno sabe que esa carta que enviaron es una perfecta pérdida de tiempo, pues no le van a hacer caso. La única forma de hacerle caso a este país chiquito, pequeño, sin ninguna injerencia geopolítica, es ponerle los hierros a China con las relaciones diplomáticas. Miren, nosotros no nos interesa tener relaciones con un país que se comporte como enemigo de la República Dominicana, igualmente a Rusia. Cojan sus bártulos y se me largan de aquí. Y nosotros retiro mi embajador de Rusia y retiro mi embajador de Pekín. Lo traigo al país, se cierran esas relaciones, no me interesa. ¿Qué perdemos de China? Si lo que le vendemos son 300 millones de dólares al año y le tenemos que comprar 6.000 millones a ellos. ¿Qué perdemos? Incluso ganamos porque nos hacemos entonces más importantes para el país que es el verdadero amigo de nosotros, que es Estados Unidos. Aunque Trump tenga una política migratoria que no afecta, pero es su política migratoria y su derecho. Porque nadie tiene derecho a entrar a un país en forma ilegal y decir yo estoy aquí como los ciudadanos de este país. No es verdad.
en ningún sitio. Y el que menos acepta es el Vaticano mismo, que es el que sale en defensa de todos los inmigrantes. Pero métase en el Vaticano ya que, no, a que lo sacan de ahí la Guardia Suiza. A patadas lo sacan de ahí, de la casa de Dios, de Jesucristo. Explíqueme usted. En resumen, esa carta no va a dar resultado para nada. Pero bien, nosotros aquí tenemos 5 años diciéndole a Luis Abinader, presidente de la República, y se lo dijimos a Danilo Medina también. Y yo puedo decir lo siguiente, son sentimientos de uno se sienta está bien, porque hemos hecho planteamientos que aunque no le hagan caso a uno, pero hoy leí que don Iván Duque, expresidente de Colombia, ha dicho, le ha dado la razón a Manuel Fermín. Valga el autoelogio que yo me quiera dar de ellos. ¿Por qué? Porque uno se le gasta, como se dice, la saliva, la energía. Uno gasta toda su fuerza tratando de que salvemos el país. ¿Qué yo decía? Presidente Abinader, desde que llegó al poder, y se lo dijimos a Danilo Medina, pero eso eran esfuerzos perdidos también. Lleven a Naciones Unidas, cuando tengan la oportunidad de ir a hablar a esas asambleas, llévese los videos, presidente Abinader, de las ayudas, de los esfuerzos que nosotros hacemos por los benditos haitianos, que no agradecen nada, que son unos mal agradecidos. Lleve video de las parturientas, lleve video de las escuelas, lleve video de las áreas de trabajo donde están los haitianos, lleve video del transporte público subsidiado, lleve el agua y la electricidad que usan los haitianos y el trabajo que desempeñan y las remesas que mandan a su país. Pongan en eso en evidencia para que la gente de Europa y de Naciones Unidas y de OEA vean qué es lo que República Dominicana hace por estos malagradecidos. Silencio. Tal vez hoy, después que don Iván Duque dijo, señores, cacareen lo que ustedes hacen por Haití, tal vez le hacen caso y ojalá le hagan caso a Iván Duque, porque es una forma de hacerme caso a mí, que yo he planteado esos 5 años aquí. Y me alegro, créanmelo, que el expresidente Duque de Colombia haga ese planteamiento porque es correcto. Es que usted tiene que ir a decirle allí a los medios que nos impiden a nosotros poner nuestras políticas y definir nuestras políticas migratorias, quieren ponernos candados, decirle todo lo que venimos haciendo para que estos malagradecidos, cuando salgan a gritar que nosotros lo estamos aplastando, le digan allá, lárguense de aquí, que ustedes lo que son es unos malagradecidos, porque República Dominicana lo que ha hecho es ayudarlos y no perjudicarle. Incluso no hay un evento de que República Dominicana haya intentado herniar ese territorio de Haití. Nunca en la historia. Al contrario, tienen más de 8,000 kilómetros cuadrados que fueron de nuestro territorio. Por acuerdos de Aranjuez, suscritos entre las dos potencias europeas que tenían dominio de la isla. Y acordaron lo que se tenía que respetar como línea divisoria. Y los haitianos, utilizando sus argucias y sus mentiras y su negritud y su pobreza, han herniado el territorio y han invocado el uti possidetis, el hecho de ocupar esos terrenos para dirimir con nosotros nuestros límites fronterizos y ellos quedarse con esos terrenos en forma ilegal. Y nosotros aceptamos porque son pobres y son negros abandonados allí. Entonces, ¿para dónde que vamos nosotros con este vecino? Me alegra, repito, que el presidente Iván Duque haya dicho que a las autoridades nacionales que cacareen las ayudas
Díganle al mundo que ustedes, miren, le brindan servicio en los hospitales, que gastan X, que las mujeres paren como roedoras, que le dan los materiales educativos, que las escuelas están llenas de haitianos. Díganle que el transporte se lo damos casi gratis, que lo pagan los dominicanos con su esfuerzo de trabajo y pagando los impuestos y asumiendo los compromisos internacionales de deuda para ayudar a estos malagradecidos. Díganlo, cacaréenlo. Díganle que las mujeres, las parturientas, paren un 35% de la población que va a las maternidades. Lleven los videos. Eso es lo que ha dicho Iván Duque. Lo mismo que nosotros hemos planteado. Pero no nos hacen caso a nosotros, tal vez, como tenemos ese complejo de Guacanagarich. Tal vez le dan atención a lo que plantea el extranjero y no el criollo. Pero claro, la dimensión política de don Iván Duque no es la de Manuel Fermín. Por tanto, crédito a don Iván Duque, que ha dicho una gran verdad, porque nosotros entendemos que eso es lo que hay que hacer. Porque este es un país que está asediado por los pro-haitianos locales, traidores, como decía Duarte. Y además, por extranjeros que hasta el Vaticano se da el lujo de criticarnos porque estamos actuando como verdaderos protectores del prójimo. Hoy, ¿qué política de pobreza que hay en el Vaticano? Si nosotros lo que hemos hecho es ayudar a los haitianos y entonces ellos nos critican que nosotros lo que lo estamos es expoliando y matándolo, aplastándolo. ¿Y dónde se ha visto esto? Sin embargo, fíjense que hay criollos, hay dominicanos que apoyan eso. Y hoy lo pude comprobar más. El periódico Listín Diario, un titular de toda página, que la Iglesia Católica repudia o rechaza, para no decir que repudia, que rechaza. Es lo mismo, pero diríamos semánticamente quizás. Rechaza la opinión del Vatican News o Vatican Fake News, con la noticia que dio de que nosotros aquí estamos prácticamente haciendo el mismo genocidio que cometieron los otomanos con los armenios. Murieron de hambre en el Éxodo, descalzos, sedientos, hambrientos, y morían millones como moscas en esa travesía del desierto de los armenios, expulsados por los otomanos musulmanes. Y eso es una mentira. La Iglesia Católica Dominicana, los más conspicuos representantes de la Iglesia, dicen, no, eso no es verdad. El Vatican News, que revise, eso no es verdad. No, aquí nosotros avalamos, y decíamos nosotros, el gobierno que llame al nuncio, el canciller, y le diga al nuncio, mire, traiga evidencia de eso. ¿Quién le pasó a Vatican News esto? Esa información, usted la avala. No, yo no puedo avalar eso. Pues dígale al Vaticano, escríbale allá y dígale que eso es falso, que han servido una noticia falsa, y República Dominicana repudia, rechaza eso. E incluso la propia Iglesia Católica Dominicana, sus representantes más conspicuos dicen que eso es falso. Y ahí quedan en evidencia. El Listín lo trajo en grande. El Caribe lo trajo más pequeño, pero lo trajo en primera página. El rechazo de la Iglesia Católica a esa mala información. Sin embargo, Diario Libre, que es un periódico cuya dirección es pro-haitiana, una pluma pro-haitiana porque es un empleado del dueño de ese periódico, se adhieren a la política pro-haitiana de los dueños, que son los dueños de Punta Cana, y que aprecia mucho esa mano de obra haitiana. Y Verbigracia, mírenlo cómo están, miren cómo están los barrios frontales de esos resorts importantes del país.
protegidos, nunca denunciados. Y hubo que hacer una marcha ya por un grupo de valientes dominicanos que hicieron una marcha y llamaron la atención de lo que es Friusa y lo que es Matamosquito, que aquí nosotros nos cansamos de vocear el caso Matamosquito y nunca se nos hizo caso. Entonces, después de provocarse aquello, el gobierno parece como que se sintió no molesto, sino se sintió como ofendido. Bueno, no ofendido tampoco, pero que se vio la incapacidad de dirigir y de administrar el territorio nacional, pues ya eso estaba fuera de control. Sin embargo, Diario Libre lo que saca es reafirmando las medidas, las malas medidas que nosotros como dominicanos hemos tomado contra los inmigrantes haitianos. Una posición, evidentemente, de traición al país, como decía Duarte. Mientras no se escarmiente a los traidores, siempre los buenos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, otra satisfacción. Nosotros decíamos aquí que doña Emma Polanco Melo, que es la directora de la Cámara de Cuentas, o la presidenta de la Cámara de Cuentas y del grupo del el Pleno, decíamos, no es bueno que doña Emma erosione el sentido de justicia, de darle prioridad a unos casos y no a otros, para el asunto de las auditorías. Y decíamos nosotros aquí, debieran adoptar la fórmula de la funda, como las funditas de bingo,
para sacar las bolas o los números del bingo. Vamos a poner en esta funda todas las auditorías necesarias o posibles que podamos hacer este año. Y vamos a incluir todas las instituciones públicas de este periodo y del periodo anterior. Muy bien, porque tiene que imperar el espíritu de justicia para que un proceso no camine más rápido que otros, o que otros que no se hagan incluso. Y decíamos, hágalo así como hacen creo yo que hacen con los juicios, que en la judicatura no le mandan como antes, mira, mándame eso a la 7ª, donde estaba Severino. Ay, no, ahí no me lo manden, no me manden ahí, porque que me van a cantar 24 años. Y el fiscal es igualito que el juez. El fiscal pide 40 años y el juez lo complace y nos ponen 40. No me mande ahí. Entonces a usted lo mandaban a otra cámara, qué sé yo, y salía tal vez por ahí silbando. Pero se determinó, parece que era mejor hacer como una especie de rifa o de lotería, que me imagino yo que será así. Bueno, salen, hay varias cámaras para conocer los casos. Mire, eso salió a la cámara tal, bien. La Cámara de Cuentas, digo yo, debiera hacer eso, pero si no lo hace, ¿qué es lo que pasa? Que está actuando en forma selectiva. Mañana, cuando este gobierno se vaya, entonces ellos comienzan a cabildear y a salir a decir que son serios para que lo dejen en los cargos. Y ustedes verán a la señora Emma Polanco en eso. Cabildeando quedarse porque ella es una mujer seria. Sin embargo, miren cómo comienzan actuando. Entonces, las auditorías se hacen en forma selectiva. Seguirán el PLD pagando sus culpas y sus fallos y sus derrotas. Tendrán que seguir pagándola ahí porque la Cámara de Cuentas lo que va a seguir haciendo auditoría en forma selectiva. Y decíamos nosotros aquí, doña Emma, coja una fundita de bingo. Porque aquí hay muchas áreas de este gobierno que hay que auditarlas. Ahí está educación, nadie sabe nada de lo que ha pasado en la educación, incluso el primer secretario de educación que tuvo este gobierno. Hubo que sacarlo en apuros de ahí, que hasta se enfermó el hombre. Y ahora aspira a ser presidente de la República porque claro, está limpio. Dirá él, si yo llego a ser presidente, ¿quién me va a auditar? Ustedes están oyendo cómo es que se está trabajando en este país. Pero resulta que la Duarte, la carretera Duarte, hay que auditarla, señora Emma. ¿O usted la va a auditar cuando pase el gobierno? Eso se planeó gastar 15,000 millones de pesos en la Duarte, que también era un escándalo. Y ya van por 30,000 y nadie sabe. Y la Duarte sigue siendo un limbo. Y el metro habrá que auditarlo y hay que auditar las obras de Santiago y todas las obras que están en ejecución porque hay un desorden, un verdadero caos administrativo, un verdadero manicomio administrativo. Esas cosas tienen que corregirse o ponerle freno porque el presidente probablemente cuando se vaya dirá, yo he hecho un trabajo ejemplar, miren, no hay una auditoría que diga que nosotros hicimos la cosa mal hecha. Pero se hizo la auditoría o se maquillaron las auditorías que se le hicieron al gobierno de turno, como pasaba en 2000-2004. ¿Qué pasó 2000-2004? Que yo lo he dicho 1000 veces aquí con la misma Cámara de Cuentas. Hugo Arias Fabián, que en paz descanse, un hombre serio, era el presidente de esa Cámara de Cuentas. Intentó auditar agricultura con unos tractores que se habían repartido, hay un desorden, un caos. Los mismos, los invernaderos, yo no sé si estaban en la lista también. ¿Y qué pasó? Pusieron en retiro a Hugo y a otros miembros, Federico Silva, mi amigo que en paz descanse también. Federico era miembro de esa Cámara de Cuentas, gente seria, que no se iba a corromper. Pero comenzaron a auditar a los propios, a los dueños del negocio de ese momento. Le trajo una desgracia y hubo que sacarlo de ahí huyendo. Sustituyeron esa Cámara de Cuentas, porque así es que actuamos. Entonces, doña Emma, no caiga en el mismo error, porque mañana, repito, usted es la primera que va a decir que usted actuó bien, que actuó correctamente y quiere quedarse en el cargo.
coja la fundita de bingo, que si sale obra pública, si sale educación, si sale agricultura, si sale el que sea de este gobierno, INAPA, la CAS, que sea, hay que auditarlo. Salga lo que salga de ahí, pero hay que hacerlo. Después no vengan con los cabildeos y las excusas que han tenido los demás o los antecesores de ustedes, que eso es lo que pasa en este país. Bien, les recomiendo leer al doctor Marino Vinicio Castillo. Su blog, La Pregunta, todos los miércoles, el doctor Castillo publica con su recto juicio de razón y de palabra. ¿Quién vive? Dominicano libre. Esa expresión que siempre yo quisiera acompañarla, como yo he dicho, con ese San Antonio, que siempre estoy seguro que fue dicho con fuerza y claro por Ramón Matías Mella y Castillo el día 27 de febrero en la Misericordia, cuando echó ese traucazo. Igualmente siempre he dicho, estoy segurísimo que los patriotas que dieron el grito de Capotillo arrancaron con esa mala palabra o esa palabra altisonante. Pero con esa misma expresión altisonante, probablemente, y estoy seguro también, Camaño, Francisco Camaño, Montearache y ese grupo de hombres, incluyendo a Elías Bisonó Mera, que estaba ahí también, un teniente, pero combatiente, guapísimo, en el puente donde cayó abatido. Esos hombres, yo estoy seguro que dijeron esa palabra altisonante, clara y alta, ese San Antonio, y se lo dijeron a los americanos en su propia embajada. Pero eso es lo que falta en este país. Hay que decir la cosa con esa dureza. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.